Bien, hoy vamos a ver conservación del momento lineal, pero primero vamos a ver qué es un sistema y cómo se clasifican las fuerzas. Un sistema es el conjunto de cuerpos físicos que se están estudiando. Por ejemplo, podemos considerar este sistema formado por un jugador de rugby de los All Blacks, uno de los Pumas y la pelota de rugby. Y para simplificarlo, vamos a considerar la pelota con este jugador como un solo cuerpo y el otro cuerpo de este jugador. Entonces, tenemos fuerzas internas, que son las fuerzas que las partículas que forman el sistema ejercen entre sí, es decir, la fuerza que está ejerciendo este jugador de los All Blacks contra este jugador de los Pumas. Fíjense que si este jugador le hace una fuerza a este jugador le está haciendo la misma fuerza en sentido contrario, si no, este jugador pasaría derecho. Entonces, estas son las fuerzas internas que está haciendo un cuerpo sobre otro cuerpo que forma el sistema. Y tenemos también las fuerzas externas, que son las fuerzas ejercidas sobre el sistema por fuerzas externas al sistema. ¿Cuáles son estas fuerzas? Por ejemplo, podría ser la fuerza de la gravedad, que está haciendo una fuerza sobre cada cuerpo que forma el sistema, y todo esto está recayendo sobre los pies del jugador de Argentina, pero como reacción a esta fuerza externa está otra fuerza externa, que es la fuerza normal, que se contrarresta con la fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a considerar un sistema aislado cuando en el sistema no hay fuerzas externas actuando. A este sistema lo podemos aislar y sacar estas dos fuerzas que están actuando, pero se cancelan una con otra para simplificarlo, y tenemos nuestro sistema aislado formado por estos dos jugadores. Bien, ahora sí, vamos a empezar con la conservación del momento lineal. Vamos a considerar un sistema de dos cuerpos que interactúan entre sí y consideraremos a estos dos cuerpos como partículas. Bien, tenemos de vuelta a los dos jugadores. Acuérdense que consideramos al jugador de Argentina con la pelota de rugby un solo cuerpo y al jugador de los All Blacks otro cuerpo. Entonces, vamos a llamar A al jugador de los All Blacks y B al jugador de Argentina y lo vamos a considerar como partículas. Entonces, cada partícula está ejerciendo una fuerza sobre la otra. Ya lo vimos recién que el jugador de los All Blacks hace una fuerza sobre el jugador de Argentina, pero el jugador de Argentina le hace la misma fuerza en el sentido contrario. Entonces, según la tercera ley de Newton, estas fuerzas son iguales pero opuestas. Podemos escribir que la fuerza que hace la partícula A sobre la partícula B es igual a menos la fuerza que hace la partícula B sobre la partícula A. Si recordamos del video de teoría del momento lineal, a la fuerza la podemos expresar como la sumatoria de fuerza es igual a la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Entonces, la fuerza que A hace sobre B es la derivada del momento lineal de A respecto al tiempo. Y la fuerza que hace B sobre A es igual a la derivada del momento lineal de la partícula B con respecto al tiempo. Bien, entonces, a esta ecuación que está expresada así por la tercera ley de Newton, la podemos escribir de la siguiente forma, que la fuerza de A sobre B más la fuerza de B sobre A es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar donde está la fuerza A, vamos a poner esta ecuación, y donde está la fuerza B, vamos a poner esta ecuación, y nos queda que la derivada del momento lineal de la partícula A respecto al tiempo más la derivada del momento lineal de la partícula B respecto al tiempo, que esto es igual a la derivada de la suma vectorial del momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B respecto al tiempo es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir un momento lineal total del sistema, P mayúscula, que es igual a la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas individuales. Entonces tenemos un momento lineal total del sistema, que es la suma vectorial, acuérdense de eso, de los momentos lineales de la partícula A más la partícula B. Bien, entonces este es el momento lineal total del sistema. Vamos a reemplazar en la ecuación de recién que la sumatoria de fuerzas internas es igual a la derivada del momento lineal total respecto al tiempo es igual a 0. Y este es el principio de conservación del momento lineal. Nos dice que si sobre el sistema actúan solamente fuerzas internas, la razón del cambio del momento lineal respecto del tiempo es igual a 0. ¿Qué nos dice esto? Que el momento lineal total del sistema se mantiene constante. Bien, en el caso que hayan fuerzas externas actuando sobre el sistema, la agregamos en el lado izquierdo de la ecuación y ya esto no va a ser igual a 0. Entonces,
Esta ecuación así escrita como está nos dice que la razón de cambio en el momento lineal total del sistema es 0 y que si la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es 0, el momento lineal del sistema es constante. Bien, es importante aclarar que esta ecuación es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton, como lo vemos en este lado de la ecuación, y además la hemos obtenido a partir de la segunda ley de Newton, que lo veíamos en expresión de la fuerza como la derivada de cambio del momento lineal respecto del tiempo. Entonces, la segunda ley de Newton es válida solamente en marcos de referencias inerciales. Ahora, vamos a expresar esta ecuación en términos de sus componentes. Vamos a generalizar. Supongamos que tenemos un sistema formado por varias partículas que interactúan entre ellas. Tengo la partícula A, la partícula C, la partícula B, la partícula D, la E. Entonces, el momento lineal total del sistema es la suma de los momentos lineales de cada partícula, que lo podemos expresar también, como vimos en el video de teoría de momento lineal, como la masa por la velocidad de la partícula A más la masa por la velocidad del resto de las partículas. Este es el momento lineal total de un sistema de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un sistema formado por 5 partículas, el momento lineal total va a ser la suma vectorial de los momentos lineales de cada partícula. Bien, esta ecuación también nos dice que estos momentos lineales pueden cambiar, pero el momento lineal total del sistema se mantiene constante. Entonces, si las fuerzas internas cambian los momentos lineales de las partículas individuales, el momento lineal total se mantiene constante siempre y cuando no actúen fuerzas externas. Lo que vamos a hacer ahora es expresar esta ecuación en términos de sus componentes, que nos vamos a ver que es más fácil para resolver el problema en 2 o 3 dimensiones. El momento lineal total en el eje X va a ser igual a la suma de los momentos lineales de la partícula en el eje X más el momento lineal de la partícula B en el eje X más el momento lineal de la partícula C en el eje X más el resto de los momentos lineales. Lo mismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Bien, esta es la ecuación que vamos a usar para resolver los problemas, y esta ecuación nos dice que si las fuerzas externas sobre el sistema son 0, entonces los momentos lineales en cada eje son constantes. Ahora vamos a hacer una comparativa entre la conservación del momento lineal y la conservación de la energía mecánica. Vimos que el principio de conservación del momento lineal nos decía que si la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el sistema es 0, entonces el momento lineal total del sistema es constante. Y esto es válido para fuerzas conservativas y es válido también para fuerzas no conservativas. Mientras que el principio de conservación de la energía mecánica nos decía que la variación de energía cinética del sistema más la variación de la energía potencial del sistema más la variación de energía interna del sistema era igual a 0. Es decir, podían cambiar, pero la suma de las variaciones de cada tipo de energía era igual a 0. Entonces, esto era válido para las fuerzas conservativas y no era válido para fuerzas no conservativas. Como vemos, el principio de conservación del momento lineal es más amplio que el principio de conservación de la energía mecánica. Aún así, estos dos principios son principios fundamentales de la física que los vamos a usar en un montón de áreas de la física, no solamente en la mecánica. Bien, ahí queda el tema explicado. Los vamos a aprender a usar y sacarle el jugo en muchos ejercicios que siguen a continuación de este video. Así que si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.